Dios nos habla, cuando leemos la palabra, cuando meditamos en las escrituras, cuando tenemos un sueño donde Dios nos habla algo, nos revela algo, nos da una promesa, una visión, nos emocionamos, nos vamos al culto, estamos escuchando la predicación de alguien, Dios nos habla por medio de esa predicación, Dios nos habla por medio de ese siervo y nos emocionamos. Estamos emocionados porque recibimos la promesa de Dios, porque decimos Dios me habló esta palabra y estamos emocionados, pero al día siguiente o al momento siguiente enfrentamos en nuestras vidas muchos desafíos y nuestra vida cotidiana no es muy emocionante, ¿verdad que sí? Nuestra vida cotidiana no es emocionante, al contrario, en nuestra vida cotidiana lo que recibimos o lo que vivimos es todo lo contrario al destino que Dios nos habló, al destino que Dios dijo donde íbamos a llegar. Tal vez vos enfrentás esas cosas, ¿verdad? Estás enfrentando ese tiempo donde tu vida cotidiana no es fácil, donde tu vida diaria vos te enfrentás con muchas cosas. ¿Qué enfrentás en tu vida diaria? Muchas cosas que se levantan en contra de la promesa y de la palabra que Dios te habló. Y una de las cosas que enfrentás y que yo enfrento y que tenemos que batallar, primeramente somos nosotros mismos. Primeramente son nuestros propios pensamientos, nuestros propios argumentos, es nuestras propias emociones. Somos nosotros mismos lo que a veces tenemos que enfrentar. Nuestra carne, nuestro yo, nuestra naturalidad que se opone a lo que Dios nos habló, a donde Él quiere que lleguemos. Y no solo eso, enfrentamos actividades demoníacas, enfrentamos oposiciones malignas, enfrentamos cada día las operaciones del enemigo que usa a las personas para minar nuestra fe, para hablar contra de lo que Dios habló, para crear situaciones donde de repente nos encontramos en un naufragio. Y yo les quiero decir y llevar a ustedes a la palabra, continuando en Hechos que estamos hablando, pero hoy vamos a entrar con el espíritu profético en esta palabra, porque el Espíritu Santo te va a hablar en esta mañana. En el capítulo 27, Pablo, habíamos hablado que Jesús le dijo, es necesario que vos llegues a Roma. Roma es el lugar de tu destino. Allá tenés que testificar de mí. Allá, Pablo, en Roma vas a tener que hablar de mí, le dijo Jesús. Y él emprendió un viaje hacia Roma. Él emprendió como prisionero. Él estaba como prisionero y ellos tuvieron que tomar una embarcación para ir hacia Roma. Él estuvo juntamente con otros presos. Ellos se embarcaron en esa nave y empezaron a zarpar a Roma. Pablo entonces estaba yendo hacia su destino. Pero, ¿qué es lo que Pablo enfrentó desde que él tomó la embarcación para ir rumbo a donde él tenía que llegar? Él enfrentó oposiciones, porque no creas que el enemigo no se te va a oponer. No creas que el enemigo no va a hacer de todo para oponerse a tu destino profético, a que llegues donde Dios te dijo que tenés que llegar, a cumplir aquello que Dios te dijo que tenés que cumplir. Las palabras vienen, Dios habla, Dios nos muestra nuestro destino profético, pero allí tiene que haber muchas cosas de nuestra parte en ese proceso. Tiene que haber fe, tiene que haber constancia, tiene que haber perseverancia. Hay luchas, hay batallas espirituales, hay sometimiento de nuestro yo, de nuestra carne, y seguramente que vos estás pasando por ese proceso. Estás viendo allá enfrente el destino profético que Dios habló para vos, para tu familia, pero tenés que entender que
el mundo no es romántico, que el mundo no es un lugar de romanticismo, que el mundo es un lugar donde se batalla, donde peleamos las batallas, donde peleamos las luchas. Cuando viene la palabra de Dios, toca todo nuestro ser. Cuando viene la promesa de Dios, toca nuestro espíritu. Tiene que traer esa convicción, toca nuestras emociones. Pero el mundo real no es romántico. Acá nosotros perseveramos y permanecemos en fe, creyendo, a veces aguantando los momentos de dificultad hasta que pase y hasta que lleguemos donde Dios nos quiere llevar. Y te quiero decir, si Dios te habló, no te vaya a preocupar, que Dios te va a llevar y vas a llegar a ese destino. Pero vas a encontrar vientos contrarios. Seguramente estás enfrentando esos vientos contrarios, así como Pablo enfrentó. Dice que ellos navegaban, ellos embarcaron y lo primero que enfrentaron, dice que los vientos eran contrarios. Y yo sé que estás teniendo vientos contrarios en tu vida. Yo sé que los vientos no están siendo favorables. Hay vientos que están enfrentando, que están soplando en este tiempo en tu vida que te desequilibra. Son vientos contrarios que te cansan. Porque los vientos, cuando son contrarios, ellos cansan. Ellos agotan. Porque no es como navegar a sotavento, como dice que el barco tiene que navegar, donde el viento te lleva, donde el barco es llevado a la dirección del viento. Pero cuando el viento es contrario, eso cansa, eso agota. Y vos estás viviendo esos vientos contrarios y te estás agotando. Estos vientos te están desequilibrando. Estos vientos están haciendo con que no sepas dónde agarrarte, donde ya estás diciendo por momentos ya no puedo avanzar, ya estoy cansada, cansado, Señor, ya no puedo avanzar. Yo veo el destino, me estás mostrando y hablando cada vez que voy a desfallecer, me hablas otra vez, me traes otra vez la palabra, me das otra vez esperanza. Puedo ver mi destino, puedo ver allá enfrente esa visión que me diste, ese sueño que me diste. Espíritu Santo, yo sé que está allí, yo sé que ahí está el destino. Decís, yo sé que tengo que llegar, pero no estoy pudiendo porque estás enfrentando los vientos contrarios. Pero el Señor te está diciendo, permanece. Aguanta esos vientos contrarios, porque los vientos, por más contrarios que sean, no te van a poder impedir a llegar a tu destino, te dice el Señor. Nada te va a impedir. ¿Quién te va a impedir llegar a tu destino? Ni vientos tempestuosos, ni vientos contrarios te van a impedir llegar a tu destino, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Solamente permanece en fe. Dice que ellos fueron, Pablo con toda la embarcación, empezaron a navegar. Dice que ellos navegaron muchos días despacio. Ellos iban despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque dice que les impedía el viento. Ellos iban navegando muy despacio. Esa embarcación no tenía la velocidad que ellos querían que tenga. Ellos a duras penas, dice que ellos estaban avanzando a duras penas, con dificultad. Pablo en esa embarcación estaba yendo hacia su destino. Los vientos le impedían la velocidad, y hay vientos contrarios que te están impidiendo la velocidad.
Hay vientos que te están impidiendo la velocidad, están impidiendo que avances, pero en todo eso el Señor tiene control, aún en los tiempos donde la velocidad parece que se detiene, el avanzar parece que se detiene, aún en los momentos que parece que te vas quedando, parece que no vas avanzando, pero aún en esos momentos el Señor tiene cuidado, el Señor está contigo, Jesús está contigo, no vayas a temer, solamente continúa avanzando, no te detengas, no te detengas, no te detengas, no desistas de continuar, de avanzar, no te detengas. Hay momentos en la vida que la velocidad no es acelerada. Hay momentos que caminamos lentamente, avanzamos lentamente. Hay momentos que aún para nuestra protección el avance no es rápido. Hay momentos que tu avanzar no está en la velocidad que pensaste. Pensaste que Dios te hablaría la palabra y que ya sería todo rápido, que sería todo rápido. Porque queremos que toda nuestra vida sea rápido, pero hay momentos que la velocidad no es acelerada, porque el Señor está trabajando y el Señor está trabajando contigo. En este trayecto, en este viaje que estás emprendiendo, el Señor está trabajando contigo. El Señor está trabajando en tu constancia. El Señor está trabajando en tu perseverancia. El Señor te está formando. El Señor te está forjando. El Señor te está adiestrando. Te estás adiestrando tus manos para la batalla, para las luchas. Como decía el rey David, Señor, tú adiestras mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Y el Señor te está adiestrando porque el Señor está preparando, está haciendo dentro tuyo esa obra donde va a nacer y va a surgir ese guerrero y esa guerrera, para que puedas estar a su servicio, para que puedas cumplir su voluntad. Entonces hay momentos que el Señor te acelera por un instante, por un momento, y todo empieza, parece un desatar, y empezás a avanzar, y empezás a avanzar, y sentís que todo se liberó, y sentís que ya vas a llegar a tu destino profético, y sentís que ya vas a ganar el mundo, y sentís que todo ya se resolvió, pero por momentos parece que esa velocidad se vuelve a detener, se vuelve esa velocidad a volver lenta, pero es porque el Señor está haciendo un tire y un afloje contigo. El Señor está haciendo un tire y un afloje. El Señor de repente te suelta. El Señor de repente te da un avance, pero en esos avances también el Señor va probando el corazón y el Señor te va probando, va probando. Eso ocurre con todos nosotros. El Señor en esos avances, en esos momentos, el Señor prueba el corazón. En esos lugares donde el Señor te deja llegar a avanzar, el Señor allí te está probando. El Señor está probando, y cuando ve que algo todavía no está bien y que todavía tiene que ser trabajado para que puedas entrar en otras velocidades del Espíritu, entonces ahí el Señor estira un poco, hay un freno, y aún los vientos contrarios Dios usa para que nuestra velocidad pueda volver a disminuir, pero no porque Dios no te va a llevar a un avance, no porque no vas a llegar a tu destino, pero porque es necesario que en esos vientos contrarios el carácter sea forjado. Aún los vientos contrarios, todo no se escapa de la soberanía y de la mano del Dios Todopoderoso. ¿Acaso estos vientos contrarios, acaso la soberanía de Dios, el poder de Dios no estaba por sobre estos vientos contrarios? ¿Acaso los discípulos, Jesús mismo, ya no enfrentaron los vientos contrarios? ¿Se acuerdan cuando los discípulos iban en la barca cruzando
el mar y Jesús estaba allí durmiendo y se levantó una tormenta y los discípulos le despertaron a Jesús y le decía: ¿por qué duerme? ¿Cómo podés estar durmiendo tranquilo? Vamos a morirnos, vamos a ahogarnos. Esta tormenta, estas olas van a hundir el barco y nos vamos a hundir todo. Y Jesús sabía que él podía haber vientos contrarios, podía haber tormenta, pero ellos iban a llegar, nada les iba a detener. Y yo te quiero decir en esta mañana, se pueden levantar vientos huracanados, se pueden levantar vientos contrarios en tu vida, pero nada te va a detener, nada va a impedir de que llegues a la meta, que llegue el objetivo, que llegues al destino profético que Dios tiene para tu vida. Si no desistís, si no retrocedes, vas a llegar, porque Dios tiene cuidado. Pero Dios usa aún esos vientos contrarios para forjar nuestra fe, para forjar nuestros corazones. Y seguramente estás en ese proceso donde Dios está trabajando contigo. Ellos dice con mucha dificultad llegaron a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. En el trayecto, mis queridos, en este viaje que estamos hacia el destino que Dios tiene para nuestras vidas, este viaje donde estás al destino que Dios tiene para tu vida, hay momentos de dificultad, pero hay un lugar donde siempre podés refugiarte. Ellos encontraron, dice, un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Y cuando enfrentás y estás en estos tiempos de vientos contrarios, podés entrar y llegar a cualquier momento, en cualquier momento, a esos buenos puertos. A esos buenos puertos hay un buen puerto, hay un buen lugar, y ese es la presencia de Dios. Allí no va a haber viento contrario. Te aseguro, cuando entras y le buscas a Dios, entras y le buscas a solas. Cuando entras en la presencia de tu Dios, así como dice la palabra, entra en tu aposento, cerrá la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Yo estoy segura que esos buenos puertos, el apóstol Pablo, en todo su trayecto y su viaje, él entró en ese lugar. La habitación de la presencia de Dios. El lugar de la comunión con el Espíritu Santo. El lugar donde hay la palabra viva, en el lugar donde hay esa unción que se desborda, el lugar donde Dios derrama ese aceite, el lugar donde Dios desborda de su unción que renueva tus fuerzas, el lugar de la habitación, el lugar donde Dios es tu habitación, el lugar donde Dios es tu refugio, el lugar donde Dios es tu sustento, el lugar donde tu esperanza se vuelve a encender, el lugar donde podés entrar opacado, cansado y cansada, pero allí se enciende otra vez el fuego de Dios en tu corazón, en tu interior, y nuevamente se enciende ese fuego y hay llama en tus ojos, hay otra vez fuego en tus ojos, hay otra vez fuego en tu interior, hay otra vez fuego y hay una renovación espiritual, emocional, física, todo ocurre en ese lugar donde es tu puerto seguro, donde es tu buen puerto, donde es tu puerto seguro, y esa es la presencia de Dios, esa es la intimidad con Dios, esa es la presencia y la intimidad con el Espíritu Santo. Y allí podés salir de esa presencia encendido, encendida, podés salir otra vez para continuar tu viaje. Pero mis queridos, en este buen puerto necesitamos entrar y llegar constantemente, porque allí hay el refrigerio, allí hay las nuevas fuerzas para que puedas avanzar. No estás consiguiendo avanzar como debías,
porque tal vez descuidaste ese lugar que se llama el buen puerto, donde está el buen pastor, Jesús, que va a pastorear tu alma, que va a pastorear tu vida, que te va a dar esos pastos delicados para que te puedas alimentar de la palabra de vida, para que pueda vivificar todo tu ser, todas las células de tu cuerpo, hasta tus huesos, y puedas salir para continuar y emprender tu viaje. Porque te queda un largo camino. Porque te queda un largo camino para avanzar. Porque te queda un largo camino para recorrer. Porque te queda un largo camino hasta llegar al lugar de tu destino. Y dice que el apóstol Pablo, ellos dicen que llegaron a buenos puertos. Pero luego continuaron su viaje. Continuaron la navegación. Y en ese tiempo de esa navegación había un momento donde Pablo le advirtió. Vino la advertencia de Dios para los tripulantes, para el capitán, para las personas responsables. Pablo tuvo una revelación. Dios le habló, le mostró en visión lo que iba a ocurrir si ellos zarpaban del lugar donde ellos pararon, esos buenos puertos, y continuaron. Ellos tenían que esperar. Ellos tenían que esperar pasar el tiempo. Le dijo Pablo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Veo, dijo. ¿Cómo él veía? ¿Cómo Pablo veía? Él no estaba viendo físicamente. Él estaba teniendo una visión, una revelación espiritual. Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento, sino también de la nave y también de nuestras personas. El apóstol Pablo vio que iba a haber pérdidas. Él vio en visión lo que iba a ocurrir, que aún personas iban a morir. Eso fue lo que Dios le mostró. Y él le dijo: tenemos que esperar. No tenemos que zarpar en este momento. Dios me está mostrando. Mis queridos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios muestra. Porque en este caso la decisión de zarpar o no, de obedecer o no, no estaba sobre Pablo. Estaba sobre el centurión responsable de las personas que estaban navegando. Estaba sobre el capitán de la embarcación. No era Pablo el que iba a decidir, pero Pablo vio y él avisó. Y Dios siempre avisa, y Dios siempre trae avisos, trae sueños, visiones, trae momentos donde sentimos, tal vez hay una convicción de que tenemos que esperar, de que no es el momento de ir, de que es el momento de esperar, de que es el momento de detenernos, de que hay un momento en que Dios nos muestra y nos dice: no es para que hagas esto, no es para que avances, es momento que tenés que esperar, esperar. Cuando vienen esos momentos de espera, de que Dios nos dice espera, muchas veces no nos gusta, porque nosotros ya queremos emprender el viaje, porque nosotros ya queremos avanzar, porque nosotros ya queremos hacer lo que tenemos que hacer, porque a nosotros nos parece que sí va a ir bien, porque a nosotros nos parece que sí va a funcionar, porque a nosotros nos parece que están dadas todas las circunstancias, pero cuando viene una palabra, cuando viene una advertencia del cielo, tenemos que estar atentos, tenemos que escuchar y tenemos que someternos a la voz y a la dirección del Espíritu Santo. Esa parte nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho someternos a Dios. Nos cuesta mucho esperar la dirección de Dios. Nos cuesta mucho tomar decisiones hasta
solamente cuando hay una confirmación de Dios, una certeza para que podamos hacer. Hay cosas, hay decisiones que vos querés tomar. Sos casada, tenés tu esposo y hay decisiones que vos querés tomar, pero tu esposo te dijo, aún no es momento, aún no es momento. Pero vos querés porque querés hacer ya. Pero hoy el Señor te dice, escucha la voz de tu esposo. Escucha la voz de advertencia que puse dentro de tu esposo. Escúchale, dice el Señor. Escúchale. Aprende a someter tu corazón y a escuchar la voz que puse en tu esposo, te dice el Señor. Hay cosas que vos ya querés hacer, decisiones que querés tomar, pero tenés la voz de tus padres que escuchaste que te dijo, aún no. No es el tiempo, te dijeron. No es el momento, espera más, te dijeron. Espera más. Pero dijiste, no, ahora es el momento, yo ya quiero hacer, porque yo ya tengo todo para hacer. Está todo. Pero el Señor te dice, escucha la voz de la sabiduría. Escucha la voz de los que tienen las canas blancas, los que tienen la sabiduría. Escucha y espera, te dice el Señor. Estoy escuchando y viendo eso. Así también Dios habla. Muchas veces son freno que Dios pone, pero no queremos escuchar. Muchas veces las esposas no queremos escuchar a nuestro esposo, porque a nosotros nos parece que ya es ya, que todo ya está bien, que ya queremos hacer, pero cuando nos dicen no, todavía no, tenemos que escuchar la voz y el consejo, aún de los padres, para los hijos. Escucha la sabiduría que viene de ellos, escucha el consejo, porque allí muchas cosas vas a evitar, pérdidas vas a evitar. Veo personas que enfrentaron pérdidas en su vida porque no escuchaste. No es que Dios no te habló. Dijiste, ¿por qué Dios me pasa eso? ¿Por qué ocurrió esto en mi vida? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué no me fue bien? ¿Por qué, Señor, si en tu palabra dice que vas a prosperar las obras de mis manos? ¿Por qué esto salió todo mal? ¿Por qué hubo pérdidas? Y el Espíritu Santo te está respondiendo hoy. No es que no te hablé por medio de consejos sabios. Usé personas sabias para aconsejarte. Te han dicho espera. Te han dicho todavía no es el tiempo, todavía no es el momento, pero no escuchaste. Y hubo pérdidas, dice el Señor. Hubo fracasos, dice el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando hubo pérdida? Cuando hubo fracaso. Entender por qué hubo lo que hubo. Dejar de poner la culpa en Dios, a Dios, culparle a Dios de todo lo que ocurre, de mal en nuestras vidas, de todas las pérdidas, de todos los fracasos, y entender, traer la responsabilidad a nosotros mismos y decir, Señor, ¿dónde yo me equivoqué? ¿Dónde yo permití esto? ¿Dónde yo dejé que esto entre en mi vida? Que produzca esta pérdida. ¿Dónde yo fallé y fracasé? Trae la responsabilidad. Tenemos que traer esa responsabilidad y decirle dónde dejé de escucharte, Señor.
¿Dónde dejé de escuchar tu consejo? ¿Dónde dejé de escuchar el consejo de los otros? Porque dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría. Hay consejos. Hay personas que Dios pone para aconsejarte. Hay personas que Dios pone que tienen un corazón recto, que tienen voz de Dios y tenés que escuchar. Y aún personas que están a tu lado, que tal vez vos podés decir, pero este no tiene voz de Dios, pero este ni escucha a Dios. Pero si es tu esposo, tu esposa, tu cónyuge, tenés que escuchar. Escuchá y lleva a Dios. Esposo, escucha el consejo de tu ayuda idónea. Escucha, muchas veces tu esposa te habló, te aconsejó, te dijo, no es para que hagas esto, no es para que emprendan esto, no hagas aún. Pero no escuchaste y hubo pérdidas. Por eso escuchen el consejo y lleven a Dios. Lleven a Dios. Dice que acá ellos no quisieron escuchar el consejo de Pablo. Y zarparon a sí mismo. ¿Por qué? Porque les parecía, dice, había una brisa del sur, pareciéndole que el tiempo estaba adecuado. Sopló una brisa del sur trayendo una falsa apariencia de que estaba dadas las condiciones para que ellos puedan zarpar, y hay falsas brisas del sur que soplan, hay falsas brisas que vienen de repente para hacernos creer de que el consejo o la visión que Dios o la alerta que Dios nos dio no es real y que sí tenemos que hacer. El mundo, mis queridos, está lleno de engaño y de engañadores. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que tengamos ese discernimiento espiritual para poder entender las cosas del Espíritu. Porque nosotros no podemos movernos por las cosas naturales. No te podés mover por lo que ves o por lo que sentís. No te podés mover ni tomar decisiones por lo que ves y sentir. No podés detenerte porque estás viendo que las cosas aparentemente no están bien para avanzar, siendo que Dios te dijo avanzar. Ni podés avanzar cuando te parece que podés avanzar, pero Dios te dijo, espera. Tenemos que tener discernimiento para entender. Y en esta mañana pedirle al Señor ese discernimiento espiritual para poder comprender lo que viene de Dios y lo que no viene del Espíritu. Porque acá sopló una brisa falsa. Una brisa del sur, y soplan estas brisas falsas que no traen la dirección de Dios constantemente. ¿Y cómo vas a saber si la brisa viene de Dios o no? Siempre somete todo a la palabra de Dios. Siempre lleva todo al conocimiento, a la palabra de Dios. Y si no conoces bien la palabra de Dios, lleva esto y somete y compartí con personas que sabes que conocen la palabra de Dios, que son del Espíritu, que te pueden aconsejar, que pueden orar contigo hasta que puedas tener una respuesta y una confirmación de si hacer o no, si avanzar o no, si emprender o no, o esperar. Dice que ellos fueron engañados por la brisa del sur. Pero ¿qué pasó? No mucho después. Dice que vino un viento huracanado llamado Eurociclón. Acá ya no era un viento contrario. Acá ya no era un viento que les llevaba a una velocidad,
a una velocidad lenta. Acá ya se levantó un viento huracanado. Esta brisa fue un engaño, porque por detrás venía un viento huracanado. Hay engaños, hay relacionamientos en tu vida que si no sometes a Dios, a la dirección de Dios, puede parecerte una brisa, pero después va a venir y se va a manifestar como un viento huracanado. Así que tus relaciones lleva a Dios, somete al Espíritu Santo estas relaciones que vos estás teniendo o que querés tener. Somete a Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te hable. Entonces, ¿qué pasó? Dice que ellos enfrentaron por 14 días este viento huracanado y ya no tenían esperanza de salvarse. Ya no tenían esperanza de salvarse. Hay situaciones en tu vida que ya no tenés esperanza que se salve. Tal vez estás diciendo, cierto, Señor, yo estoy en esta situación y ya no tengo salida. Cierto, Señor, no escuché tu voz, no escuché tu dirección, no escuché tu palabra y ahora estoy en medio de esta tormenta, de este viento huracanado. Estamos en Hechos capítulo 27, ahora el versículo 14. Cierto, Señor, hay un viento huracanado, pero tal vez tu esperanza ya desfalleció, pero te quiero decir, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Aún si te equivocaste, aún si metiste la pata, aún si tomaste decisiones que no fueron acertadas, aún si tomaste decisiones en tus emociones, porque no escuchaste el consejo sabio y tuviste pérdidas. Pero hay esperanza, porque ahí en medio de ese viento huracanado podés entrar siempre a ese puerto seguro que te hablé. La presencia de Dios, la comunión con el Espíritu, buscar a Dios y clamar por su ayuda y por su intervención. Y pensás que Dios te va a dejar así, pensás que Dios te va a dejar en medio de la tormenta, vos pensás que Dios te va a dejar a la deriva. Dios no te va a dejar a la deriva en esa situación. Si clamás a Él, Él te va a responder, porque así dice su palabra. Si claman a mí, yo le responderé y hay respuesta para tu vida, hay respuesta para esa situación, hay respuesta, hay restauración. Y si hubo pérdida, hay restitución en Dios. Hay la restitución para tu vida, para tu casa, hay restitución para ese emprendimiento que fracasó, que hubo pérdidas por causa de falta de sabiduría, por haber tomado decisiones equivocadas fuera del consejo y la voluntad de Dios. Pero en el Señor, si le clamas, si le buscas, el Señor te va a atender, el Señor te va a extender su mano, el Señor va a traer restitución para tu vida. Hay restitución. Y ahora ya vamos a terminar porque ya es nuestro horario. ¿Y qué pasó? Dice que Dios, esta fue la palabra que el apóstol Pablo, cuando él entró en la presencia de Dios, porque él entraba constantemente, y le dijo, ustedes tenían que haberme escuchado, pero tengan ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y él me dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, es necesario que llegues a Roma, no temas, es necesario que llegues a ese lugar, que llegues a tu destino. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Conclusión, hubo pérdidas materiales, pero no humanas. Ninguno se perdió. Todos se salvaron por causa de Pablo. Así que yo te animo en esta mañana que te levantes en el nombre de Jesús, en medio de tu casa, en medio de tu familia. Si hubo pérdidas materiales, eso se recupera.
si hubo pérdidas materiales, eso el Señor te va a dar la capacidad para levantarte, para reconstruir. Vas a poder ser restituido. No vaya a batirte, no te quedes así. Levántate, busca a Dios, clama y Él te va a responder. Pero no va a haber pérdida. No va a haber pérdida en medio de tu casa, en medio de tu familia. Dios va a rescatar a los tuyos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga hoy. Hoy les dejo con esta palabra. El Señor te habló, te dio la dirección de su espíritu. Que el Señor te bendiga. Mañana a las 5 de la mañana, horario Paraguay, continuamos. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga a cada uno de ustedes.